Capítulo 47. He estado pensando de nuevo en todo este asunto, Elizabeth, dijo su tío cuando salían de Lambton. Y en realidad, después de considerarlo con calma, me siento mucho más inclinado que antes a compartir la opinión de Jane. A mí me parece tan poco probable como a ella que un joven oficial trame semejante plan contra una muchacha que no está en modo alguno desprotegida ni carece de parientes y amigos y que de hecho vivía con la familia del coronel, por lo que me inclino a esperar lo mejor. ¿Acaso cuenta ese joven con que los parientes de Lidia no salgan en defensa suya? ¿Acaso imagina que se le aceptará de nuevo en el regimiento después de semejante afrenta al coronel Foster? La tentación no está en consonancia con los riesgos. ¿Lo cree usted realmente así?, exclamó Elizabeth, animándose por un momento. «A fe mía», dijo la señora Gardiner, «que también yo empiezo a pensar como tu tío. Es una falta demasiado grave contra la decencia, el honor y hasta el propio interés. Me resulta imposible pensar tan mal de Wickham. Tú lo das por perdido, Lizzie, como para creerlo capaz de una cosa así». Quizá no lo sea de despreocuparse de su propio interés, pero sí lo creo capaz de cualquier otra negligencia. Ojalá fuera como ustedes dicen, pero no me atrevo a esperarlo. ¿Por qué no seguir hasta Escocia si de verdad pensaban casarse? En primer lugar, replicó el señor Gardiner, no tenemos ninguna prueba irrefutable de que no se hayan ido a Escocia. Sí, pero el paso de la silla de posta al coche de alquiler permite pocas dudas, y además no se ha encontrado rastro alguno en la carretera de Barnet. Bien, de acuerdo, supongamos que hayan ido a Londres. Quizá estén allí, pero sin otro motivo que ocultarse, lo que nada tiene de extraordinario. No es probable que a ninguno de los dos les sobre el dinero, y quizá se les haya ocurrido que casarse en Londres era más económico, aunque más lento, que hacerlo en Escocia. ¿Pero por qué todo este secreto? ¿Por qué el miedo a ser descubiertos? ¿Por qué tendría que ser tan privado el matrimonio? No, eso no es probable. Su amigo más íntimo, lo hemos sabido por la carta de Jane, estaba convencido de que Wickham no tenía intención de casarse. No creo que se case nunca con una mujer sin dinero. No se lo puede permitir. ¿Y qué títulos tiene Lidia? ¿Qué atractivos, aparte de juventud, salud y buen humor, para que Wickham renuncie a sus posibilidades de mejorar de situación casándose bien? En cuanto al freno que pueda suponer la condena del regimiento, no estoy en condiciones de valorarlo, porque ignoro por completo las consecuencias de ese acto. Pero en cuanto a su otra objeción, tío, mucho me temo que sea difícil sostenerla. Lidia carece de hermanos que puedan salir en su defensa, y Wickham imaginará, dado el comportamiento de mi padre, dada su indolencia y la escasa atención que siempre ha parecido prestar a lo que sucedía en su familia, ¿qué hará y pensará? Lo menos que pueda hacer y pensar un padre en un asunto como este. ¿Pero crees que Lidia se ha despreocupado tanto de todo lo que no fuese su amor por Wickham como para consentir en vivir con él sin casarse? Bueno, parece imposible, desde luego, y es una cosa terrible, replicó Elizabeth con lágrimas en los ojos, que pueda ponerse en duda el sentimiento de la decencia y la virtud de mi hermana en un punto como ese, pero, a decir verdad, no sé qué contestar. Quizá no le esté haciendo justicia. Lidia es muy joven. Nunca se le ha enseñado a pensar sobre cuestiones serias y durante los últimos 6 meses, durante el último año, solo se ha dedicado a las diversiones y a la vanidad. Se le ha permitido disponer de su tiempo de la manera más ociosa y frívola y adoptar cualquier opinión que se le antojara. Desde que el regimiento se acuarteló en Meryton, no ha tenido en la cabeza otra cosa que amores, coqueteos y oficiales. Ha hecho todo lo que estaba en su mano, pensando y hablando incesantemente sobre el tema para dar un mayor, ¿cómo lo llamarían?, ardor a sus sentimientos, que ya son por naturaleza suficientemente vivos. Y todos sabemos que Wickham dispone del atractivo necesario por presencia y trato para cautivar a una mujer. Pero ya sabes cómo es Jane, replicó su tía. No piensa tan mal de Wickham como para creerlo capaz de semejante cosa. ¿Es que Jane ha pensado alguna vez mal de alguien? ¿Acaso existe alguien, sea cual sea su condición anterior, a quien mi hermana creyera capaz de una cosa así, mientras no se demostrara lo contrario? Pero Jane sabe, tan bien como yo,
cómo es Wickham en realidad. Las dos sabemos que ha sido una persona disoluta en la más amplia extensión de la palabra, que no es un hombre íntegro ni honorable, que es tan falso y mentiroso como capaz de ganarse el aprecio y la confianza de quienes no lo conocen de verdad. ¿Y todo eso lo sabes con certeza, Lizzie?, exclamó la señora Gardiner, llena de curiosidad sobre la fuente de información de su sobrina. Me temo que así es, explicó Elizabeth ruborizándose. Ya le hablé a usted el otro día de su infame comportamiento con el señor Darcy. ¿Y usted misma, tía? La última vez que estuvo en Longbourn, oyó cómo hablaba el señor Wickham del hombre que le había tratado con tanta paciencia y generosidad. Y aún hay otras circunstancias que no estoy autorizada. Bueno, que no me merece la pena contar, pero sus mentiras sobre la familia de Pemberley son incontables. Por lo que había dicho de la señorita Darcy, yo estaba totalmente preparada para encontrarme con una muchacha orgullosa, reservada y desagradable. Pero él sabe perfectamente que no es así. Sabe que es tan agradable y sencilla como nosotros hemos podido comprobar. Pero Lidia no estaba al tanto de todo eso. ¿Es posible que ignore algo que tú y Jane parecéis conocer tan bien? Sí, efectivamente, eso es lo peor de todo. Hasta mi estancia en Kent, cuando tuve ocasión de ver con frecuencia al señor Darcy y a su primo el coronel Fitzwilliam, no supe la verdad. Y cuando regresé a Longbourn, el regimiento iba a marcharse de Meryton al cabo de 1 o 2 semanas. Ni Jane, a quien se lo conté todo, ni yo, creímos que fuese necesario revelar lo que sabíamos, porque a primera vista, ¿qué utilidad tenía para nadie echar por tierra la buena opinión de que disfrutaba? E incluso cuando se decidió que Lidia acompañara a la señora Foster a Brighton, nunca se me ocurrió que fuese necesario abrirle los ojos acerca de Wickham. No sé qué me pasó por la cabeza que corriera peligro. No se me pasó por la cabeza que corriera peligro. ¿Puede usted imaginarse cuán lejos estaba de mis pensamientos que fuese a pasar una cosa así? Entonces, cuando todos se trasladaron a Brighton, ¿no tenías motivos para creer que se hubieran encariñado, no? ¿Qué va? Ni el más mínimo. No recuerdo señal alguna de afecto por ninguna de las dos partes. Y buena es mi familia para que hubiera podido ocultarse una cosa así. Cuando Wickham se incorporó al regimiento, Lidia estaba más que dispuesta a que le gustara, pero lo mismo no sucedió a las demás. Todas las chicas de Meryton y de sus alrededores perdieron la cabeza por Wickham durante un par de meses, pero él no se interesó por Lidia y, en consecuencia, al cabo de algún tiempo, el desaforado interés del principio se fue enfriando y otros oficiales del regimiento que tenían con ella más atenciones se convirtieron de nuevo en sus preferidos. A nadie le extrañará que, pese a lo poco que podía aportar a sus miedos, esperanzas y conjeturas debatir repetidamente aquel tema tan interesante, ningún otro les distrajera por mucho tiempo durante todo el viaje. Y nunca estuvo ausente de los pensamientos de Elizabeth, quien, atenazada por el remordimiento, la más viva de todas las aflicciones, no consiguió encontrar un momento de olvido ni de tranquilidad. Hicieron el viaje lo más deprisa posible y pasando una noche en la carretera llegaron a Longbourn al día siguiente a la hora de comer. Para Elizabeth fue un consuelo pensar que Jane no había tenido que sufrir la ansiedad de una larga espera. Los pequeños Gardiner, atraídos por la aparición de una silla de posta, se hallaban ya en los escalones de la entrada cuando los viajeros cruzaron la verja y, al detenerse ante la puerta, la gozosa sorpresa que iluminó sus rostros y se extendió por todo su cuerpo, traduciéndose en las cabriolas y los brincos más diversos, fue la primera señal agradable de la bienvenida que se les dispensaba. Elizabeth se apeó de un salto y, después de dar a cada uno de sus primos un beso apresurado, entró deprisa en el vestíbulo donde Jane, que bajaba corriendo de la habitación de la señora Bennet, se reunió con ella al instante. Elizabeth, mientras la abrazaba afectuosamente al tiempo que los ojos de ambas se llenaban de lágrimas, procedió a preguntarle sin pérdida de tiempo si se tenía alguna noticia de los fugitivos. Todavía no, replicó Jane. Pero ahora que ya ha llegado mi querido tío, espero que todo se arregle. ¿Nuestro padre está entonces en Londres? Sí, salió el martes, como te decía en la carta. ¿Y has tenido noticias suyas con frecuencia? Solo una vez. Me escribió unas líneas el miércoles para decir que había llegado bien y para darme su dirección, pero yo le había insistido que hiciera
como yo le había insistido que hiciera. Luego se limitaba a añadir que no volvería a escribir hasta que tuviera algo importante que contar. ¿Y nuestra madre? ¿Qué tal está? ¿Qué tal están todas? Mamá no se encuentra demasiado mal, creo yo, aunque muy trastornada. Está en el piso de arriba y se alegrará mucho de veros a todos. Todavía no sale de su cuarto. Mary y Kitty, gracias a Dios, están perfectamente. Pero, ¿y tú? ¿Qué tal estás tú? Exclamó Elizabeth. Pareces muy pálida. Qué mal lo debes de haber pasado. Su hermana, sin embargo, le aseguró que se encontraba perfectamente y la conversación entre ambas, que había tenido lugar mientras el señor y la señora Gardiner saludaban a sus hijos, concluyó al acercárseles toda la familia. Jane corrió a dar la bienvenida y las gracias a sus tíos entre sonrisas y lágrimas. Cuando estuvieron todos en el salón, los Gardiner repitieron las preguntas que Elizabeth había hecho ya y enseguida descubrieron que Jane no sabía nada nuevo. Sin embargo, la esperanza de una solución favorable sugerida por la bondad de su corazón no la había abandonado aún. Todavía esperaba que todo terminara bien y que el día siguiente trajera una carta, de Lydia o de su padre, que explicara su proceder y anunciara, quizás, su boda. La señora Bennet, a cuya habitación se trasladaron todos después de unos minutos de conversación, los recibió exactamente como cabía esperar, con lágrimas y lamentos, invectivas contra la infame conducta de Wickham y quejas por los sufrimientos y maltratos recibidos, culpando a todo el mundo, menos a la persona que, por su imprudente indulgencia con los errores de su hija, era la principal responsable de lo sucedido. «Si hubiera podido», dijo, ir a Brighton con toda mi familia, como yo quería, esto no habría sucedido, pero la pobre Lydia no tenía a nadie que cuidara de ella. Los Foster no debían haberla perdido nunca de vista. No me cabe duda de que hubo algún terrible descuido por su parte, porque Lydia no es la clase de chica que haría una cosa así si estuviera bien cuidada. Siempre pensé que eran incapaces de tenerla a su cargo, pero se hizo caso omiso de lo que yo decía, como siempre. Pobre niña mía, ahora el señor Bennet se ha marchado y estoy segura de que desafiará a Wickham cuando lo encuentre y me lo matarán. Y entonces, ¿qué será de nosotras? Los Collins nos echarán de esa casa antes de que mi marido se haya enfriado en la tumba. Y si tú no te compadeces, hermano mío, es que no sé qué será de nosotras. Todos rechazaron tan terribles ideas, y el señor Gardiner, después de reiterar la firmeza de su afecto hacia ella y hacia toda su familia, le explicó que se proponía volver a Londres al día siguiente y ayudar al señor Bennet en sus esfuerzos para recobrar a Lydia. «No te desesperes inútilmente», añadió. «Aunque es conveniente estar preparado para lo peor, no hay por qué considerarlo inevitable. Todavía no hace una semana que abandonaron Brighton. Dentro de poco sabremos algo de ellos y hasta que no nos conste que no se han casado ni tienen intención de hacerlo, no hay que dar nada por perdido. Tan pronto como llegue a Londres, iré a buscar a mi cuñado. Lo convenceré para que venga conmigo a la calle Gracechurch y una vez allí, deliberaremos sobre lo que conviene hacer». «Ah, hermano mío», replicó la señora Bennet, «no podría desear nada mejor, y cuando llegues a Londres encuéntralos, estén donde estén, y si no se han casado todavía, haz que se casen. En cuanto al ajuar, no permitas que esperen por eso, y dile a Lydia que después de casada tendrá todo el dinero que quiera para comprarlo. Pero sobre todo, evita que el señor Bennet se bata en duelo. Dile en qué terrible estado me encuentro, que estoy loca de miedo y que tengo tales temblores y palpitaciones, espasmos en el costado, dolores de cabeza y punzadas en el corazón, que no consigo descansar ni de noche ni de día. Y a mi querida Lydia, que no dé ninguna instrucción sobre ropa hasta que haya hablado conmigo, porque no sabe cuáles son los mejores almacenes. ¡Ah! ¡Qué bueno eres, hermano mío! Sé que lo vas a arreglar todo». El señor Gardiner, luego de volver a prometerle que haría todo lo que estuviera en su mano, no pudo por menos de recomendarle moderación, tanto en sus esperanzas como en sus temores, y después de hablar con ella en ese sentido hasta que la comida estuvo en la mesa, los recién llegados la dejaron que se explayara con el ama de llaves, que era quien se encargaba de atenderla en ausencia de sus hijas.
Aunque su hermano y su cuñada estaban convencidos de que no había motivo real para aislarse así de su familia, no intentaron oponerse, sabedores de que la señora Bennet carecía de la prudencia necesaria para ser discreta delante de los criados cuando servían a la mesa, y consideraron más conveniente que solo una persona, y precisamente aquella en la que más podían confiar, estuviera al corriente de todos sus temores y ansiedades. Una vez en el comedor, Mary y Kitty, demasiado ocupadas en sus habitaciones para aparecer antes, se reunieron con ellos. Una venía de sus libros y la otra de su tocador. El semblante de ambas, sin embargo, se mantenía suficientemente sereno, sin que se advirtiera ningún cambio, excepto que en el caso de Kitty, la pérdida de su hermana preferida o la indignación que había provocado en la familia su intervención en el asunto, teñía de mayor nerviosismo su manera habitual de hablar. En cuanto a Mary, se sintió lo bastante dueña de sí misma como para susurrarle a Elizabeth con expresión reflexiva poco después de que se sentaran a la mesa. Es este un asunto en extremo desafortunado y que probablemente dará mucho que hablar, pero hemos de contener el flujo de la malicia y verter cada una en el pecho herido de las otras el bálsamo del consuelo fraterno. Luego, al advertir que Elizabeth no tenía intención de contestar, añadió: por desgraciado que este suceso pueda ser para Lidia, hemos de extraer de él una lección muy útil, que en la mujer la pérdida de la virtud es irreparable, que un paso en falso la arrastra a la perdición, que su reputación es tan frágil como hermosa y que en su comportamiento con personas del otro sexo indignas de confianza nunca es excesiva la vigilancia. Elizabeth alzó los ojos asombrada, pero era demasiada su angustia para responder. Mary, sin embargo, siguió consolándose con otras reflexiones morales del mismo corte. Por la tarde, las dos hermanas mayores pudieron pasar media hora a solas, y Elizabeth aprovechó de inmediato aquella oportunidad para hacer muchas preguntas que Jane se apresuró a contestar. Después de lamentar juntas las terribles consecuencias de lo acontecido, que Elizabeth consideraba inevitables y ni siquiera Jane creía que se pudieran descartar, la primera siguió hablando en estos términos. Pero cuéntame con pelos y señales todo lo que aún no sé. ¿Qué dijo el coronel Foster? ¿No habían temido algo antes de su fuga? Tuvieron que verlos juntos muchas veces. El coronel Foster reconoció que había sospechado con frecuencia cierto apego, sobre todo por parte de Lidia, pero nada que llegase a alarmarle. Lo siento tanto por él. Su comportamiento no ha podido ser más atento y amable. Ya se disponía a venir a Longbourn para hacernos patente su preocupación antes de barruntar que no iban camino a Escocia. Cuando esa posibilidad se materializó, apresuró el viaje. ¿Y Denny estaba convencido de que Wickham no se casaría? ¿Conocía su intención de fugarse? ¿El coronel Foster habló personalmente con Denny? Sí, pero al preguntárselo, Denny negó saber nada sobre sus planes y no quiso decir lo que realmente opinaba. No repitió que estuviera convencido de que no pensaban casarse, y por eso conservo yo la esperanza de que quizá se le malinterpretara anteriormente. Vale, ¿y hasta la llegada del coronel Foster? A ninguno se os ocurrió, supongo, que no se hubieran casado, ¿verdad? ¿Cómo imaginar una cosa así? Yo estaba un poco intranquila, temiendo por la felicidad de nuestra hermana con un marido como Wickham, porque sabía que su conducta no siempre ha sido intachable. Pero nuestros padres lo ignoraban y solo les preocupaba la imprudencia del enlace. Kitty reconoció entonces, con la natural satisfacción de saber más que nosotros, que en su última carta a Lidia la había preocupado para un paso de esa naturaleza. Sabía, al parecer, desde hacía muchas semanas, que estaban enamorados. Pero no lo sabía antes de marcharse a Brighton, ¿no? No, creo que no. ¿Te pareció que el coronel Foster tuviera mala opinión de Wickham? ¿Sabe cómo es en realidad? He de confesar, Lizzie, que no habló de él tan bien como anteriormente. Dijo que le consideraba imprudente y derrochador,
Y después de que ha pasado esto, empieza a decirse que se marchó de Meriton dejando muchas deudas, pero confío en que no sea cierto. Ah, Jane, si no hubiéramos sido tan discretas, si hubiéramos dicho lo que sabíamos de él, todo esto no habría sucedido. Quizá hubiera sido mejor, replicó su hermana, pero denunciar las faltas pasadas de una persona sin conocer sus sentimientos actuales parecía injustificable. Ah, Lizzie, lo hicimos con la mejor de las intenciones. ¿Y os dio detalles el coronel Foster de la nota que Lydia le dejó a su esposa? Oh, sí, la trajo consigo para que la viésemos. Jane sacó la carta de su bolso y se la pasó a Elizabeth. Su contenido era el siguiente. Mi querida Harriet, te reirás cuando sepas a dónde voy y yo misma no puedo evitar hacerlo al pensar en tu sorpresa mañana por la mañana cuando me echéis de menos. Me voy a Gretny Green y no te imaginas con quién. Pensaré que estás en la inopia, porque solo hay un hombre al que quiero más que a nada en el mundo, y además es un ángel. Nunca sería feliz sin él, de manera que no debe parecerte mal que me vaya. No hace falta que mandes recado a Longbourn si no te parece, porque eso hará que la sorpresa sea todavía mayor cuando les escriba y firme como Lydia Wickham. Será bien divertido. Me estoy riendo tanto que apenas puedo escribir. Por favor, discúlpame ante Pratt por faltar a mi compromiso y no bailar esta noche con él. Dile que espero que me disculpe cuando lo sepa todo y que con sumo placer seré su pareja en el próximo baile al que vayamos. Mandaré a por mi ropa cuando vuelva a Longbourn, pero quisiera que antes de hacerme el equipaje le dijeras a Sally que me zurza un desgarrón en el vestido de muselina bordada. Saluda cariñosamente de mi parte al coronel Foster. Espero que brindéis por nuestra felicidad. Tu afectísima amiga, Lydia Bennet. «Insensata y desconsiderada Lizzie», exclamó Elizabeth cuando terminó de leer la nota. «¿Qué carta es esta para escribirle en un momento así?» Bueno, al menos demuestra que se tomaba en serio el motivo del viaje, aunque después Wickham haya podido convencerla de cualquier otra cosa. El plan de Lydia no era cometer una infamia. ¡Ah! ¡Pobre nuestro padre! ¿Cuánto debe de haber sufrido? Nunca he visto a nadie tan afectado. No dijo una sola palabra durante 10 minutos. Nuestra madre enfermó de inmediato, y en la casa no había más que confusión. ¿Hubo algún criado, preguntó Elizabeth, que no se enterase de toda la historia antes de acabar el día? No lo sé, la verdad, espero que sí. Pero es muy difícil ser discreto en momentos como esos. Nuestra madre tuvo un ataque de histeria, y aunque me esforcé por ayudarla lo mejor que supe, temo no haber hecho todo lo posible. Pero el horror de imaginar lo que podía pasar casi me quitó el sentido. Ah, ya, atenderla tú sola ha sido demasiado para ti. No tienes buen aspecto, ojalá hubiera estado contigo. Has cargado con todas las preocupaciones y con todo el trabajo. Mary y Kitty también han sido muy amables y estoy segura de que me habrían ayudado en todo, pero no me pareció conveniente. Kitty es menuda y delicada, y Mary estudia tanto que no se le deben restar horas de reposo. La tía Phillips vino el martes después de que se marchara papá y ha tenido la bondad de quedarse conmigo hasta el jueves. Nos ha sido de gran ayuda y consuelo a todos. También Lady Lucas ha sido muy amable. Vino andando el miércoles por la mañana para condolerse y ofrecernos su colaboración, o la de cualquiera de sus hijas, si podían servirnos de algo. Más le valía quedarse en casa, exclamó Elizabeth. Quizá su intención fuese buena, pero con una desgracia como esta, cuanto menos se vea a los vecinos, tanto mejor. La ayuda es imposible, la condolencia insoportable. Que disfruten de su victoria desde lejos y que se contenten con eso. Luego procedió a preguntar qué pasos pensaba dar su padre mientras estuviera en Londres para encontrar a su hija. Creo que se proponía ir a Epsom, replicó Jane, que es el último sitio donde cambiaron de caballos, hablar con los postillones y ver si podía enterarse de algo. Su objetivo principal es averiguar el número del coche de alquiler que los recogió en Clapham. Había llegado desde Londres con un pasajero, y como nuestro padre opina que alguien pudo fijarse en que un caballero y una dama se cambiaban de un vehículo a otro, tenía intención de preguntar en Clapham si le era posible descubrir de algún modo en qué casa había dejado el cochero a su pasajero antes de recogerlos a ellos. Se proponía preguntar allí con la esperanza de llegar a saber la parada y el número de coche.
No sé qué otras ideas se le pueden haber ocurrido, pero tenía tanta prisa por marcharse y estaba tan alterado que incluso averiguar lo que te acabo de contar me resultó muy difícil. Capítulo 48. Todos tenían esperanzas de recibir una carta del señor Bennet a la mañana siguiente, pero el correo no les trajo ni una sola línea. Su familia no ignoraba que era de manera habitual un corresponsal muy negligente y lento, pero tenían la esperanza de que se esforzase en una ocasión como aquella. Se vieron obligados a concluir que carecía de noticias agradables de enviarles, pero incluso saberlo con certeza les hubiera alegrado. El señor Gardiner se puso en camino nada más llegar el correo. Mientras estuviera ausente tenían al menos la seguridad de recibir información constante de lo que sucediera, y antes de marcharse prometió convencer al señor Bennet para que regresara a Longbourn lo antes posible, con gran consuelo de su hermana, que consideraba aquella medida la única forma segura de impedir que su marido perdiese la vida en un duelo. La señora Gardiner, convencida de que su presencia podía ser de utilidad para sus sobrinas, se quedó junto con sus hijos unos días más en Hertfordshire. Compartía con Jane y Elizabeth la atención a la señora Bennet y les servía de gran consuelo en sus horas libres. Su otra tía también les visitaba con frecuencia y siempre, como ella decía, con el propósito de alegrarlas y darles ánimo. Si bien, como siempre les contaba algún nuevo ejemplo de la prodigalidad y de los excesos de Wickham, pocas veces se marchaba sin dejarlas más deprimidas que cuando llegaba. Todo Meryton parecía competir en denigrar al hombre que tan solo 3 meses antes consideraban casi una criatura celestial. Se supo que debía dinero a todos los tenderos de la ciudad y que sus aventuras amorosas, a las que se catalogaba en su totalidad como casos de seducción, abarcaban a las familias de todos los comerciantes. Se aseguraba unánimemente que Wickham era el joven más perverso del mundo, y todos empezaban a descubrir que siempre habían desconfiado de su apariencia de bondad. Elizabeth, aun sin dar crédito a más de la mitad de lo que se decía, creía lo bastante para confirmar su convencimiento de que Lidia estaba perdida. E incluso Jane, aunque menos propensa al pesimismo, casi llegó a desesperar, sobre todo porque había pasado el tiempo suficiente para que, si los fugitivos hubieran ido a Escocia, posibilidad nunca descartada por completo, habrían recibido ya sin duda noticias suyas. El señor Gardiner dejó Longbourn el domingo. El martes su esposa tuvo carta, pero ellas supieron que nada más llegar había localizado de inmediato a su cuñado, persuadiéndolo para que lo acompañara a la calle Grace Church, que el señor Bennet antes de su llegada había estado en Epsom y en Clapham, pero sin obtener información satisfactoria alguna, y que estaba decidido a preguntar en los principales hoteles de la capital por considerar probable que se hubieran alojado en alguno antes de procurarse acomodo más permanente. El señor Gardiner no esperaba ningún fruto de aquella investigación, pero como su cuñado tenía mucho interés, le ayudaría a realizarla. Añadía que el señor Bennet no parecía nada dispuesto por el momento a dejar Londres y prometía volver a escribir muy pronto. Añadía además la siguiente postdata: he escrito al coronel Foster para rogarle que si es posible averigüe, acudiendo a alguno de los amigos íntimos de Wickham en el regimiento, si tiene algún pariente o amistades que puedan saber en qué parte de la ciudad se esconde actualmente. Sería tal vez de gran importancia poder recurrir a alguien que facilitara alguna pista. En el momento actual no contamos con nada que nos guíe. Estoy seguro de que el coronel Foster hará todo lo que esté en su mano para ayudarnos, aunque pensándolo mejor, quizá Lizzie pueda decirnos mejor que ninguna otra persona si algún familiar suyo vive todavía. A Elizabeth no le costó trabajo entender de dónde procedía aquella confianza en su capacidad como fuente fidedigna, pero no disponía de la información que le hubiera justificado el cumplido. Nunca había sabido que Wickham tuviera ningún familiar, a excepción de padre y madre, muertos ambos hacía años. Era posible, sin embargo, que algunos de sus camaradas en el regimiento dispusieran de más información, y aunque no se sentía muy optimista, el recurso
al coronel Foster era un motivo añadido de esperanza. En Longbourn se vivía con ansiedad cada nuevo día, y el momento de mayor nerviosismo era la llegada del correo, primer gran motivo de impaciencia matutina. Por las cartas sabrían lo que de bueno o de malo hubiera que saber, y se esperaba que cada nuevo día trajera alguna noticia de importancia. Pero antes de tener nuevas noticias del señor Gardiner, llegó para el señor Bennet una carta de otra procedencia con remitente del señor Collins. Como Jane había recibido instrucciones de abrir toda la correspondencia que llegara en ausencia de su padre, procedió a leerla, y Elizabeth, que sabía hasta qué punto las cartas del joven clérigo eran siempre verdaderas curiosidades, la leyó también, mirando por encima del hombro de su hermana. Su contenido era el siguiente: Mi querido señor Bennet, me considero llamado, en razón de nuestro parentesco y de nuestra situación en la vida, a acompañarle en el sentimiento por la penosa situación en que se encuentra y de la que nos informó ayer por una carta enviada desde Hertfordshire. Tenga la seguridad, mi querido señor, de que la señora Collins y yo le compadecemos sinceramente a usted y a toda su respetable familia en su actual aflicción, que debe ser especialmente amarga para derivarse de una causa que no desaparece con el paso del tiempo. Por mi parte, no ahorraré los razonamientos que sirvan para aliviar tan terrible desgracia o que puedan consolarle cuando se afrenta a usted con un suceso que ha de ser, entre todos, el más penoso para un corazón de padre. Comparada con esto, la muerte de su hija habría sido una bendición, y todavía más de lamentar, por cuanto existen razones para suponer, como me informa mi querida Charlotte, que el comportamiento licencioso de su hija procede de un exceso de indulgencia, aunque al mismo tiempo, para consuelo de usted y de la señora Bennet, yo me inclino a creer que sus inclinaciones debían de ser malas por naturaleza, ya que, de lo contrario, no habría cometido tamaña enormidad a edad tan temprana. Sea como fuere, es usted muy digno de compasión, opinión en la que concuerdan además la señora Collins, Lady Catherine y su hija, a quienes he informado de lo sucedido. Están de acuerdo conmigo en que este paso en falso de una hija será perjudicial para el futuro de todas las demás porque, como dice Lady Catherine con su habitual condescendencia, ¿quién querrá emparentar con semejante familia? Y esta consideración me lleva a recordar, además, con mayor satisfacción, cierto suceso de noviembre último, ya que de haber tenido distinta conclusión, yo mismo me hubiera visto implicado en todo su dolor e ignominia. Permítame, por tanto, aconsejarle, mi querido señor, para que pueda consolarle en la mayor medida de lo posible, que retire para siempre su afecto a esa hija indigna y la deje que recoja, como se merece, los frutos de su atroz delito. Queridísimo señor, etc., etc. El señor Gardiner no volvió a escribir hasta después de haber recibido respuesta del coronel Foster, y tampoco entonces tuvo nada esperanzador que transmitir. No se sabía que Wickham tuviese parientes con los que se mantuviera en contacto, y con toda seguridad ninguno de sus familiares más próximos seguía con vida. Antiguamente había tenido muchos amigos, pero desde su entrada en la milicia no parecía haber mantenido una relación especial con ninguno de ellos. No había, por tanto, nadie a quien señalar como probable fuente de noticias, y dada su terrible situación económica, había un motivo poderosísimo para el secreto, además de su temor a ser descubierto por los familiares de Lidia, porque acababa de saberse que dejaba tras de sí deudas de juego por una suma muy considerable. El coronel Foster creía que harían falta más de 1.000 libras para cubrir sus gastos en Brighton. Debía mucho en la ciudad, pero sus deudas de honor eran aún más cuantiosas. El señor Gardiner no trató de ocultar aquellos detalles a la familia de Longbourn, y Jane quedó horrorizada. «¡Un jugador!», exclamó. «Eso es totalmente inesperado, no tenía la menor idea». El señor Gardiner añadía en su carta que el señor Bennet regresaría al día siguiente, sábado. Desanimado por el fracaso de sus esfuerzos, había terminado por ceder a los ruegos de su cuñado, por lo que volvía con su familia y le dejaba proseguir a él con la búsqueda como las circunstancias aconsejaran. Cuando se informó de esto último a la señora Bennet, no manifestó toda la satisfacción que sus hijas esperaban, teniendo en cuenta lo preocupada por su seguridad que se había mostrado hasta entonces. «¿Cómo? ¿Vuelve a casa sin la pobre Lidia?», exclamó.
No es posible que deje Londres sin haberlos encontrado. ¿Quién se va a tirar con Wickham y le hará casarse con ella si se marcha el señor Bennet? Como la señora Gardiner empezaba a tener ganas de volver a su casa, se concertó que saliera camino de Londres, coincidiendo con el regreso del señor Bennet. El carruaje de Lombard, por consiguiente, hizo con ellos la primera etapa del viaje y al volver trajo al señor Bennet a su hogar. La señora Gardiner abandonó Hertfordshire sin resolver sus dudas sobre la relación de Elizabeth con Darcy. Su sobrina nunca había vuelto a pronunciar en su presencia aquel apellido, y su tímida esperanza de que le siguiera una carta del propietario de Pemberley no había llegado a confirmarse. Desde su regreso, Elizabeth no había recibido ninguna que procediera de Derbyshire, y el triste estado de los asuntos familiares hacía innecesario cualquier otro motivo de desánimo para explicar la melancolía de Elizabeth. Nada, en consecuencia, podía conjeturarse imparcialmente a partir de aquel detalle, aunque la interesada, que para entonces sabía ya con suficiente claridad cuáles eran sus sentimientos, se percataba perfectamente de que si no conociera a Darcy, habría soportado un poco mejor la infamia de Lidia, si hubiera ahorrado, pensaba ella, padecer de insomnio una noche de cada 2. El señor Bennet, a su llegada, dio la impresión de haber recuperado su habitual aplomo filosófico. Dijo tan poco como tenía por costumbre, no mencionó para nada el asunto que le había alejado de su hogar, y hubieron de pasar algunas horas para que sus hijas se atrevieran a hacerlo. Fue ya por la tarde, al reunirse para tomar el té, cuando Elizabeth abordó el tema, y entonces, al expresar brevemente su pesar por lo que el señor Bennet debía de haber soportado, su padre le respondió: «No digas nada. ¿Quién iba a sufrirlo sino yo? Todo ha sido obra mía, y era yo quien tenía que padecerlo». «No debe usted ser demasiado severo consigo mismo», replicó Elizabeth. «Haces bien en prevenirme contra ese mal. La naturaleza humana tiene tanto a caer en él. No, Lizzie, déjame por una vez en mi vida sentir hasta qué punto la culpa es mía. No temo que la impresión me abrume. Desaparecerá suficientemente pronto». «¿Cree usted de verdad que están en Londres?» «Sí. ¿En qué otro sitio podrían esconderse con tanto éxito?» «Y Lidia quería ir a Londres», exclamó Kitty. «En ese caso será feliz», dijo su padre con un tono irónico, «y su estancia allí será probablemente de cierta duración». Luego, después de un breve silencio, continuó: «Lizzie, no te guardo rencor por haber demostrado que tenías razón al aconsejarme como lo hiciste en mayo, lo que, teniendo en cuenta lo sucedido, demuestra por mi parte cierta grandeza de ánimo». En aquel momento les interrumpió Jane, que venía a buscar el té para su madre. «Excelente idea», exclamó el señor Bennet, «que contribuye a hacer elegante el infortunio. Otro día haré yo eso mismo. Me sentaré en la biblioteca con el gorro de dormir y la bata y molestaré todo lo que pueda, aunque tal vez lo retrase y espere a que se fugue Kitty». «Yo no me fugaré, papá», dijo Kitty quejumbrosamente, «y si alguna vez fuese a Brighton, me portaría mejor que Lidia». «¿Ir a Brighton? ¿Tú? No dejaría que pasaras de Eastbourne ni por 50 libras. No, Kitty, he aprendido a precaverme y serás tú quien sufra las consecuencias. Ningún oficial volverá a entrar en esta casa, ni se le permitirá siquiera atravesar el pueblo. Los bailes quedan absolutamente prohibidos a no ser que acompañes a una de tus hermanas. Y no podrás salir de casa sin demostrar antes que has empleado 10 minutos al día de manera racional». Kitty, que se tomó en serio todas aquellas amenazas, se echó a llorar. «Bueno, bueno», dijo su padre, «no te aflijas tanto. Si te portas bien los próximos 10 años, te llevaré a ver un desfile». Capítulo 49. 2 días después del regreso del señor Bennet, cuando Jane y Elizabeth paseaban juntas por el huerto situado detrás de la casa, vieron que el ama de llaves venía en su dirección y, pensando que su madre quería verlas, fueron a reunirse con ella, pero al acercarse, en lugar de la llamada que esperaban, se encontraron con una pregunta. «Perdóneme, señorita, por interrumpirlas, pero tenía la esperanza de que hubieran recibido buenas noticias de Londres y me he tomado la libertad de venir a enterarme». «¿Qué quiere usted decir, Hill?
No sabemos nada de Londres. Pero, señora, exclamó la señora Hill con gran asombro, ¿no sabe que ha llegado un mensajero para el amo de parte del señor Gardiner? Lleva aquí una media hora y ha traído una carta. Las dos hermanas echaron a correr, demasiado interesadas en volver a la casa para perder tiempo hablando. Atravesaron a toda prisa el vestíbulo para entrar en el cuarto del desayuno y de allí pasaron a la biblioteca. Su padre no estaba en ninguna de las dos habitaciones y ya se disponían a buscarlo en el piso superior por suponer que estaba con su madre cuando les salió al encuentro el mayordomo. Si están buscando a mi amo, señoritas, va de camino al soto. Con aquella información, las dos cruzaron de nuevo el vestíbulo y corrieron por el césped detrás de su padre, que se dirigía lentamente hacia el bosquecillo situado detrás de la casa. Jane, que no era tan ligera y tenía menos costumbre de correr que Elizabeth, pronto se quedó atrás, mientras su hermana, aunque casi sin aliento, llegó enseguida junto a su padre y exclamó con impaciencia: «Papá, por favor, ¿qué noticias hay? ¿Ha sabido usted algo de nuestro tío?» «Me ha llegado una carta suya por mensajero». «Sí, pero ¿qué noticias trae? ¿Buenas o malas?» «¿Te parece que se puede esperar algo bueno?», dijo él sacándose la carta del bolsillo. «Pero quizá te guste leerla». Elizabeth, impaciente, se la quitó de la mano. Jane llegaba en aquel momento. «Lee en voz alta», dijo su padre, «porque apenas sé yo mismo de qué trata». Calle Grace Church, lunes 2 de agosto. Mi querido hermano, finalmente estoy en condiciones de enviarte noticias de mi sobrina, que en conjunto espero te satisfagan. Poco después de que me dejaras el sábado, tuve la fortuna de descubrir en qué parte de Londres se encontraban. Me reservo los detalles hasta que nos veamos. Baste con saber que se les ha descubierto. Los he visto a ambos. Entonces es lo que siempre he esperado, exclamó Jane. ¿Están casados? Elizabeth siguió leyendo. Los he visto ambos, no están casados ni descubro que tuvieran intención de contraer matrimonio, pero si tú estás dispuesto a aceptar los compromisos que me he aventurado a contraer en tu nombre, creo que antes de mucho tiempo serán marido y mujer. Todo lo que se requiere de ti es que asegures a Lidia, mediante capitulaciones, su parte alícuota de las 5.000 libras reservadas a tus hijas después de tu fallecimiento, y el de mi hermana, y por añadidura, comprometerte a asignarle, mientras vivas, una anualidad de 100 libras. Se trata de unas condiciones que, por considerarme autorizado, no he vacilado en aceptar en tu nombre. Voy a enviarte esta carta por mensajero, de manera que traiga tu respuesta sin dilación. No te será difícil advertir, gracias a estos detalles, que la situación del señor Wickham no es tan desesperada como se creía generalmente. El mundo estaba equivocado en ese aspecto y tengo la satisfacción de decir que, además de su fortuna, quedará una pequeña cantidad, incluso después de pagar todas las deudas, para dotar a mi sobrina. Si, como pienso que lo harás, me mandas plenos poderes para actuar en tu nombre, daré inmediatamente instrucciones a Haggerton para preparar el oportuno documento. No habrá necesidad de que vuelvas a Londres. Quédate en Longbourn y confía en mi diligencia e interés. Envíame tu respuesta tan pronto como sea posible y ten cuidado de autorizarme de manera explícita. Hemos considerado más conveniente que nuestra sobrina salga de esta casa para la ceremonia, decisión que espero apruebes. Hoy viene ya a reunirse con nosotros. Volveré a escribir tan pronto como se haya decidido algo más. Tuyo, Edward Gardiner. ¿Será posible?, exclamó Elizabeth al terminar. ¿Van a casarse? Wickham no es una persona tan indigna entonces como creíamos, dijo su hermana. Padre querido, lo felicito. ¿Y ha contestado usted a la carta?, dijo Elizabeth. No, pero ha de hacerse enseguida. Elizabeth rogó con gran ardor que no perdiera más tiempo. «Padre», exclamó, «vuelva y escriba inmediatamente. Piense en la importancia que tiene cada momento en un caso así». «Déjeme que se la escriba yo», dijo Jane, «si tanto le desagrada esa tarea». «Me desagrada mucho», replicó el señor Bennet, «pero he de hacerlo yo». Y mientras decía esto último, giró en redondo y volvió con ellas hacia la casa. «Supongo», dijo Elizabeth, «si se me permite preguntarlo, que habrá que aceptar esas condiciones, ¿verdad?» ¿Aceptar? Me avergüenza que pida tan poco. Y han de casarse, además, aunque sea él quien es. Sí, han de casarse. No queda otra solución.
pero me gustaría mucho saber dos cosas. Una es cuánto dinero ha tenido que poner tu tío para conseguir lo que ha conseguido. Y la otra, cómo voy a pagárselo. ¿Dinero? ¿Mi tío? Exclamó Jane. ¿Qué quiere usted decir? Quiero decir que ningún hombre en su sano juicio se casaría con Lidia sin otro aliciente que 100 libras al año mientras yo viva y 50 después de que muera. Eso es muy cierto, dijo Elizabeth, aunque no se me haya ocurrido hasta ahora. Todas sus deudas pagadas y aún quedará algo. Ah, eso debe ser obra de mi tío, que es un hombre bueno y generoso, pero me temo que cree problemas. No se ha podido lograr con una suma pequeña. No, dijo su padre. Wickham es un estúpido si se queda con Lidia por menos de 10.000 libras. Sentiría tener que pensar tan mal de él al comienzo mismo de nuestra nueva relación de parentesco. ¿10.000 libras? Dios no lo quiera. ¿Cómo sería posible devolverle ni la mitad de esa suma? El señor Bennet no respondió, y los tres, meditabundos, siguieron caminando en silencio hasta llegar a la casa. El padre se dirigió a la biblioteca para escribir, y las hijas entraron en la habitación del desayuno. «Se van a casar de verdad», exclamó Elizabeth tan pronto como estuvieron solas. «Qué extraño es todo, ¿no? Y tenemos que estar agradecidas por ello, supongo. Hemos de alegrarnos de que se casen, aunque tengan poquísimas esperanzas de ser felices y a sabiendas de que él es una persona despreciable. ¡Ah, Lidia, de verdad! Yo me consuelo pensando, replicó Jane, que Wickham no se casaría de todos modos con nuestra hermana si no sintiera verdadero afecto por ella. Aunque nuestro tío, que es tan bueno, haya hecho algo para pagar sus deudas, no creo que se hayan adelantado 10.000 libras, ni nada parecido. Nuestro tío tiene que pensar en sus propios hijos, y aún podrían llegarle más. ¿Cómo prescindir siquiera de la mitad de 10.000 libras? Si alguna vez llegamos a saber a cuánto ha ascendido esa deuda de Wickham, dijo Elizabeth, y la cantidad con que por su parte se ha dotado a nuestra hermana, sabremos exactamente lo que el señor Gardiner ha hecho por nosotros, por ellos y por Wickham. Nunca podremos pagar la bondad de nuestros tíos. Llevarla a su casa y proporcionarle su protección y su apoyo personal es un sacrificio que años de gratitud no bastarían para pagar como merece. Y a estas horas ya está con ellos. Ni tanta bondad si tanta bondad no consigue conmoverla ahora, nunca merecerá ser feliz. ¿Qué encuentro para ella cuando vuelva a ver a nuestra tía? Hemos de esforzarnos por olvidar todo lo sucedido, Lizzie, dijo Jane. Todavía confío en que lleguen a ser felices. Que Wickham consienta en casarse es una prueba, creo yo, de que ha cambiado para bien. Su mutuo afecto los sostendrá. Y me atrevo a pronosticar que sentarán la cabeza y vivirán de una manera tan racional que con el tiempo lograrán que se olviden sus pasadas imprudencias. Su conducta ha sido tal, replicó Elizabeth, que ni tú, ni yo, ni nadie podrá olvidarlas nunca. Es inútil hablar de ello. En aquel momento se les ocurrió que, con toda probabilidad, su madre seguía ignorante de lo sucedido. Fueron, por tanto, a la biblioteca y le preguntaron a su padre si no quería que se lo hicieran saber ellas. El señor Bennet estaba escribiendo y, sin levantar la cabeza, respondió fríamente: «Como mejor os parezca». ¿Podemos llevarnos la carta de nuestro tío para leérsela? Llevaos lo que queráis y marchaos. Elizabeth recogió la carta que estaba sobre el escritorio y las dos subieron juntas al piso alto. Mary y Kitty acompañaban a la señora Bennet. Bastaría, por tanto, una sola comunicación para las tres. Después de una somera preparación para las buenas noticias, se leyó la carta en voz alta. La señora Bennet apenas pudo contenerse. Tan pronto como Jane leyó la frase en la que el señor Gardiner anunciaba la esperanza de que Lidia pudiera casarse pronto, su júbilo estalló, y las líneas siguientes no hicieron más que aumentar su alegría. Ahora era presa de una excitación tan violenta, producida por la satisfacción, como intenso antes el nerviosismo causado por la preocupación y el disgusto. Saber que su hija se iba a casar era suficiente. No le preocupaba su felicidad futura ni la humillación, ni le humillaba el recuerdo de su fuga bochornosa. «Mi queridísima Lidia», exclamó, «esto es maravilloso, se casará, volveré a verla, casada a los 16 años. ¡Ah!
Mi hermano, tan bueno y tan amable, sabía que así sería. Sabía que él lo arreglaría todo. Qué ganas tengo de verla y también a nuestro querido Wickham. Pero la ropa, el ajuar para la boda. Voy a escribir a mi cuñada ahora mismo. Lizzie, querida mía, baja corriendo a ver a tu padre y pregúntale cuánto le dará. Espera, espera, iré yo misma. Kitty, toca la campanilla para que venga Gil. Voy a vestirme en un periquete, mi queridísima Lidia. Qué bien lo vamos a pasar cuando nos reunamos. Su hija mayor se esforzó por serenarse un poco y por serenar la violencia de aquellos transportes, recordándole las obligaciones que la generosidad del señor Gardiner imponían a toda la familia. «Bueno», exclamó su madre, «así es como debe ser. ¿Quién mejor que su tío? Si mi hermano no hubiera tenido familia, yo y mis hijas habríamos heredado de todo su dinero, y es la primera vez que recibimos algo de él, a excepción de unos cuantos regalos. Vaya, no se puede ser más feliz. Dentro de muy poco tendré a mi hija casada. ¡Ah, la señora Wickham! ¡Qué bien suena! Y acaba de cumplir los 16 en junio. ¡Ah, mi querida Jane! Estoy tan emocionada que no voy a poder escribir. De manera que te dictaré y escribirás tú. Arreglaremos después con tu padre la cuestión del dinero, pero el ajuar hay que encargarlo inmediatamente». Y ya estaba empezando a dar todos los detalles del percal, la muselina y la batista, y hubiera dictado poco después unos pedidos muy completos si Jane no la hubiese convencido, aunque con cierta dificultad, de que esperase hasta que su padre estuviera desocupado para consultarle. Un retraso de un día, señaló la primogénita, apenas tendría importancia, y su madre era demasiado feliz para mostrarse tan obstinada como de costumbre. Muy pronto, además, se le ocurrieron otros planes. «Voy a ir a Meryton», dijo, «en cuanto me haya vestido para darle la buena noticia a mi hermana Phillips, y a la vuelta haré una visita a Lady Lucas y a la señora Long. Kitty, baja corriendo y di que preparen el coche. Tomar un poco de aire me sentará muy bien. Hijas, ¿os puedo hacer algún recado en Meryton? Ah, ahí llega Gil. Mi querida Gil, ¿ya ha oído usted la noticia? La señora Lidia se casa y todas ustedes tendrán un cuenco de ponche para celebrar la boda». La señora Gil manifestó de inmediato su alegría. Elizabeth recibió sus felicitaciones junto con las demás, y luego, cansada de tanta insensatez, buscó refugio en su propia habitación para poder pensar con calma. La situación de la pobre Lidia era suficientemente mala en el mejor de los casos, pero sin duda tenían que agradecer que no fuese peor. También ella lo sentía así, y aun sin esperanzas de una verdadera felicidad ni de una situación económica desahogada, el recuerdo de sus temores de hacía tan solo un par de horas le bastaba para ver con claridad las ventajas de lo obtenido. Capítulo 50. El señor Bennet había deseado con frecuencia en periodos anteriores de su vida que, en lugar de gastar la totalidad de sus ingresos, le fuese posible reservar una suma anual para atender mejor a las necesidades de sus vástagos, así como a las de su esposa, en el caso de que esta última le sobreviviese, y ahora lamentaba más que nunca no haberlo hecho. Si hubiera cumplido con su deber en aquel capítulo, Lidia no tendría que estar en deuda con su tío por el honor o la solvencia que ahora pudiera comprársele. El mérito de persuadir para que se casara con ella a uno de los jóvenes más despreciables de toda Gran Bretaña se hubiera atribuido a quien realmente correspondía. Al señor Bennet le preocupaba seriamente que un acontecimiento tan poco ventajoso para cualquiera de los interesados fuese patrocinado únicamente por su cuñado, y estaba decidido, en la medida de lo posible, a averiguar el importe de su ayuda y a devolverle el dinero cuanto antes. En los primeros tiempos de su matrimonio, los recién casados pensaban que el ahorro era perfectamente inútil, dado que, como era lógico, iban a tener muy pronto un hijo varón que acabaría con el vínculo al alcanzar la mayoría de edad, con lo que viuda e hijos menores quedarían suficientemente protegidos. 5 hijas vinieron al mundo una tras otra, pero el heredero continuó sin presentarse, aunque la señora Bennet siguiera esperándolo hasta bastantes años después del nacimiento de Lidia. Cuando finalmente se aceptó que el deseado acontecimiento nunca se produciría, ya era demasiado tarde para ahorrar. La señora Bennet carecía de talento para la economía y tan solo el gusto de su marido por la independencia había permitido que sus gastos no excedieran a sus ingresos. De acuerdo con las cláusulas matrimoniales, se habían reservado 5.000 libras para la señora Bennet y sus hijas, pero la proporción en que esa cantidad
había de repartirse dependía de la voluntad de los padres. Era aquel un punto que, al menos en la relación con Lidia, tenía ahora que decidirse y el señor Bennet estaba dispuesto a aceptar la propuesta que se le hacía. Después de agradecer reconocido los desvelos de su cuñado, aunque expresándose con la mayor concisión posible, confió al papel su completo acuerdo con las decisiones adoptadas, así como su voluntad de cumplir los compromisos contraídos en su nombre. Nunca había imaginado que en el caso de que fuera posible convencer a Wickham para casarse con su hija, se lograra un acuerdo que le causara a él tan pocos inconvenientes. Las 100 libras que tendría que pasar a los nuevos esposos suponían tan solo un desembolso adicional de 10 libras, dado que, gracias a su asignación para gastos menudos y a los regalos continuos en metálico que le llegaban de mano de su madre, Lidia recibía ya una cantidad muy próxima a aquella suma. Que el problema se pudiera solucionar con tan poco esfuerzo por su parte era otra sorpresa muy agradable, porque su principal deseo en el momento actual era que la fuga de Lidia le causara las menos molestias posibles. Cuando se calmaron los primeros transportes de indignación responsables de la actividad desplegada en la búsqueda de su hija, el señor Bennet había vuelto de manera natural a su anterior estado de indolencia. Su carta de aceptación se envió enseguida, porque si bien tendía a retrasar el inicio de su actividad, era rápido una vez que la empezaba. Suplicaba que se le dieran más detalles acerca de la deuda contraída con su cuñado, pero en cuanto a Lidia estaba demasiado indignado para enviarle ningún mensaje. Las buenas noticias se difundieron pronto por toda la casa y con velocidad proporcionada también por los alrededores. En las casas de los vecinos se aceptaron con razonable filosofía. Sin duda hubiera tenido más alicientes desde el punto de vista de dar pábulo a las conversaciones que la señorita Lidia Bennet hubiera vuelto de Londres sin casarse, o, como posibilidad aún más interesante, que se la hubiera apartado del mundo en alguna granja a trasmano. Pero casándola también se proporcionaban interesantes temas de conversación y los bondadosos deseos de felicidad anteriormente pronunciados por todas las rencorosas ancianas de Meryton perdieron muy poco de su intención con aquel cambio de circunstancias, porque con un marido como aquel, su infelicidad futura se daba por descontada. Hacía 2 semanas que la señora Bennet no abandonaba sus habitaciones, pero en aquel día feliz ocupó de nuevo su sitio en la cabecera de la mesa familiar, dominada por una alegría desbordante. Ni el menor asomo de vergüenza disminuía su triunfo. El matrimonio de una hija, la primera entre sus ambiciones desde que Jane cumpliera los 16 años, estaba ahora a punto de hacerse realidad, y sus pensamientos y sus palabras se centraban por completo en esos acompañantes de las bodas elegantes que son las delicias de las muselinas, los nuevos coches de caballos y los criados. También buscaba ya afanosamente por los alrededores adecuado acomodo para su hija y sin saber o considerar cuáles podrían ser sus ingresos. Rechazaba muchas casas por considerarlas deficientes en tamaño e importancia. «Hyde Park podría servir», dijo, «si los Goulding la dejaran, o la casa grande de Stoke, si el salón fuese más grande. Pero Ashworth está demasiado lejos, no soportaría tenerla a más de 500 kilómetros a más de 15 kilómetros, y, en cuanto a Purvis Lodge, los áticos son terribles». Su marido le permitió hablar sin interrupción mientras estuvieron presentes los criados, pero una vez que se hubieron retirado, le dijo lo siguiente: «Señora Bennet, antes de que alquiles cualquiera o todas esas casas para tu hija y su marido, dejemos una cosa perfectamente clara. Existe una casa en esta zona en la que nunca se les permitirá entrar. No tengo intención de alentar la desvergüenza de ninguno de los dos recibiéndolos en Longbourn». Perdón. Un largo debate siguió a aquella declaración, pero el señor Bennet se mantuvo firme y una cosa pronto llegó a la otra, y la señora Bennet descubrió con asombro y horror que su marido no adelantaría una sola guinea para comprarle ropa a su hija, ya que no estaba dispuesto a que Lidia recibiera de él en aquella ocasión muestra alguna de afecto. La señora Bennet difícilmente podía entenderlo, que su marido se dejara llevar por la indignación hasta aquellos inconcebibles extremos de resentimiento y negara a su hija un privilegio sin el cual su matrimonio apenas parecería validado, superaba todo lo que consideraba razonable.
La señora Bennet era mucho más sensible a la deshonra que supondría la ausencia de ropa nueva para la boda de su hija que a ningún sentimiento de vergüenza por el hecho de que Lidia se hubiera fugado y hubiera vivido con Wickham por espacio de 2 semanas antes de casarse. Elizabeth lamentaba ahora de todo corazón haber informado al señor Darcy, llevada por la angustia del momento, de los temores relacionados con su hermana, por cuanto, dado que una boda iba a poner en breve adecuado colofón a la fuga, cabía la esperanza de que se pudiera ocultar tan desfavorable comienzo a todas las personas que no estuvieran directamente relacionadas con los acontecimientos. Elizabeth no temía que el señor Darcy extendiera la noticia de la fuga de Lidia. Su discreción le inspiraba una confianza total, pero al mismo tiempo le dolía que el señor Darcy, más que cualquier otra persona, tuviera conocimiento de la flaqueza de una hermana suya. Y no porque aquello la perjudicase personalmente, dado que de todos modos ya parecía existir entre ellos un abismo insuperable. Incluso aunque el matrimonio de Lidia se hubiera concertado de la manera más honorable posible, era inimaginable que el señor Darcy aceptara emparentarse con una familia en la que a todas sus anteriores objeciones habría que añadir ahora la existencia de una estrecha alianza y un íntimo parentesco con un hombre al que tantas razones tenía para despreciar. A Elizabeth no podía sorprenderle que Darcy rechazara semejante relación. El deseo de ganarse su afecto, deseo que había podido comprobar en Derbyshire, no sobreviviría lógicamente un golpe como aquel. Elizabeth se sentía humillada y dolida. Se arrepentía, aunque sin saber apenas de qué. Deseaba ardientemente la estimación de Darcy, ahora que carecía de sentido esperarla. Quería recibir noticias suyas cuando ya parecía prácticamente imposible. Se había convencido de que podrían ser felices cuando ya no era probable que volvieran a verse. ¡Qué triunfo para él!, pensaba Elizabeth con frecuencia, descubrir que la propuesta matrimonial despreciada orgullosamente por mí hacía tan solo 4 meses sería ahora recibida con alegría y gratitud. Darcy era tan generoso que no le cabía duda. Darcy era tan generoso, no le cabía duda, como el más generoso de los hombres. Pero puesto que era mortal, tenía que ser sensible al triunfo. Ahora empezaba a comprender que, por carácter y cualidades, él era exactamente el hombre que más podía convenirle. Su inteligencia y manera de ser, aunque distintas de las suyas, habrían respondido a todos sus deseos. Su enlace hubiera tenido ventajas para los dos. Gracias a la naturalidad y animación de Elizabeth, la mente de Darcy se habría hecho más flexible y habrían mejorado sus modales, mientras que gracias a su buen juicio, cultura y conocimiento del mundo, también Elizabeth se habría beneficiado. Pero ya no era posible pensar que ese matrimonio tan dichoso proclamara ante la multitud admirada en que consistía realmente la felicidad conyugal, un enlace bien distinto y que cerraba la puerta a la posibilidad del otro, iba muy pronto a tener lugar en el seno de su familia. Como Wickham y Lidia podían sobrevivir con razonable independencia, era algo que Elizabeth no lograba imaginar, pero preveía sin dificultad la escasa felicidad duradera reservada a una pareja que solo había llegado a unirse por su pasión porque su pasión era más poderosa que su virtud. El señor Gardiner volvió pronto a escribir a su cuñado. El agradecimiento del padre de Lidia respondía brevemente, asegurándole su sincero interés por promover el bienestar de cualquier miembro de su familia, y concluía con ruegos de que no se le volviera a mencionar el tema. La finalidad principal de la carta era informarles de que el señor Wickham había decidido abandonar la milicia. Yo estaba muy deseoso de que así lo hiciera, añadía tan pronto como su matrimonio fuera cosa decidida. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en considerar que su separación de ese cuerpo es altamente recomendable tanto para él como para mi sobrina. El señor Wickham se propone ahora a incorporarse al ejército regular, y entre sus antiguos amigos todavía hay algunos que pueden y quieren ayudarle en el ejército. Se le ha prometido un puesto de alférez en el regimiento del general X, acuartelado ahora en el norte. Sin duda, es una ventaja que se halle tan lejos de esta parte del reino. Wickham promete comportarse debidamente y yo espero que entre gente distinta, donde ambos tengan un buen nombre que conservar, sean más prudentes. He escrito al coronel Foster para informarle de las medidas adoptadas y para pedirle que
que dé seguridad a los distintos acreedores del señor Wickham en Brighton y sus alrededores de un rápido pago, a lo que me he comprometido personalmente. Y a ti te voy a pedir que te tomes la molestia de tranquilizar igualmente a sus acreedores en Meryton, de quienes adjunto lista, según la información facilitada por Wickham. Confío al menos en que no nos haya engañado al comunicarnos la totalidad de sus deudas. Agerson tiene ya puestas nuestras instrucciones y todo estará terminado en una semana. A continuación, se incorporarán a su regimiento, a no ser que antes se les invite a Longbourn. Según me comunica la señora Gardiner, mi sobrina tiene muchos deseos de veros a todos antes de abandonar esta parte del país. Se encuentra bien de salud y ruega que os transmita a ti y a su madre sus saludos más respetuosos. Tuyo, el señor Gardiner. El señor Bennet y sus hijas mayores comprendieron con la misma claridad que el señor Gardiner las ventajas de que Wickham abandonara la milicia, pero la señora Bennet no opinó de la misma manera. Para ella fue una terrible decepción que Lidia tuviera que trasladarse al norte, precisamente cuando tanto esperaba disfrutar de su compañía y enorgullecerse de ella. Dado que no había renunciado en absoluto a su plan de que los recién casados residieran en Hertfordshire. Además, era una lástima que su hija preferida se alejara de un regimiento en donde todo el mundo la conocía y en el que contaba con tantos admiradores. «Está tan encariñada con la señora Forster», dijo, «que sería muy triste enviarla tan lejos y también siente mucho afecto por algunos de los jóvenes. Quizá los oficiales no sean tan simpáticos en ese regimiento del norte». La súplica de Lidia, porque así podía considerársela, para que se la admitiera de nuevo en el seno familiar antes de trasladarse al norte, tropezó en primer momento con la absoluta negativa de su padre. Pero Jane y Elizabeth, pensando en los sentimientos y en la propia estimación de su hermana, estaban de acuerdo en querer que sus padres reconocieran públicamente su matrimonio y rogaron al señor Bennet que recibiera a Lidia y a su esposo en Longbourn tan pronto como estuvieran casados, con tal insistencia y de manera tan respetuosa y sensata, que acabaron por convencerlo para que actuara como ellas querían, y su madre tuvo la satisfacción de saber que disfrutaría de la oportunidad de mostrar a sus vecinas a su hija recién casada antes de su destierro septentrional. De manera que cuando el señor Bennet volvió a escribir a su cuñado, dio su permiso para que los novios pasaran por Longbourn y convino en que se pondrían en camino tan pronto como concluyera la ceremonia. A Elizabeth le sorprendió, sin embargo, que Wickham aceptara aquel plan, y si solo hubiera pensado en sí misma, habría confesado que encontrarse con él era algo que no deseaba en absoluto. Fin del capítulo 50.